Bueno, la idea de este pequeño video es hacer un balance de cuáles han sido los pronunciamientos de la Corte Interamericana en materia de derechos de las personas con discapacidad y qué aspectos todavía estarían pendientes. Yo comenzaría diciendo que en el sistema interamericano de derechos humanos hay un instrumento, un tratado en materia de discapacidad, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, pero este instrumento no permite que la Corte sea el órgano de control de él. Por lo tanto, cuando se ha aplicado, en realidad se aplica de manera como una herramienta interpretativa para darle contenido a los derechos respecto de los cuales la Corte Interamericana sí tiene competencia material. En segundo lugar, habría que decir también que a nivel mundial el instrumento más completo en materia de derechos de personas con discapacidad es la Convención de Naciones Unidas, y que esta convención es mucho más completa que la Convención Interamericana y por lo tanto, hoy por hoy, si bien la Convención Interamericana puede ser utilizada para interpretar, la Convención Interamericana de Discapacidad puede ser utilizada para completar o implementar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en realidad es mucho más directo hacer una interpretación a la luz de la Convención de Naciones Unidas que se adoptó en el 2006 y entró en vigor en el 2008. Y de hecho la Corte Interamericana así lo ha hecho en algunos pronunciamientos que vamos a comentar en unos momentos. La primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó un caso referido a derechos de las personas con discapacidad fue en el año 2006, en el caso Ximénez López contra Brasil. Este caso se trata sobre una situación de, la muerte de una persona con discapacidad mental que estaba en un centro de salud mental. Es una muerte en circunstancias poco sospechosas, que luego, pues cuando se empieza a investigar mejor esta muerte, se logra descubrir que ha sido sujeto a una serie de malos tratos y negligencias que culminan en su fallecimiento. Este caso es importante porque es el primer caso de la Corte en materia de discapacidad. Brasil, de hecho, se allana al caso y a pesar de eso, la Corte decide emitir un pronunciamiento bastante largo sobre los derechos de las personas con discapacidad por ser justamente la primera oportunidad que la Corte tenía de tratar este tema. Sin embargo, este caso se da antes de la entrada en vigor de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y por eso es que creo yo que en su análisis la Corte todavía se queda un poco corta respecto de los estándares que plantea. Básicamente, en este caso, la Corte desarrolla estándares referidos a la protección reforzada que tienen las personas con discapacidad que se encuentran en centros de salud mental. Esa protección reforzada y ese estándar sin duda es positivo, pero como les digo, yo creo que la Corte queda un poco corta porque, por ejemplo, en ningún momento se cuestiona a lo largo de la sentencia por qué razón es que el señor Ximénez López estaba en este centro de salud mental. Hoy por hoy, a la luz de la Convención de Naciones Unidas, pues cuestionaríamos un internamiento involuntario en un centro de salud mental de una persona con discapacidad. La Corte en esta sentencia no lo cuestiona y creo yo que es porque la Convención no estaba en vigor y por lo tanto sus estándares tampoco habían irradiado completamente en el derecho interamericano. Este en realidad es el pronunciamiento más completo, a pesar de ser preconvención, es el pronunciamiento más completo que tiene la Corte Interamericana hasta el momento. Luego de eso la Corte ha trabajado otros casos sobre discapacidad, pero en realidad en ninguno de ellos siento que haya establecido un gran desarrollo respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso Furlan contra Argentina, la Corte Interamericana analiza la situación de un niño que adquiere una situación de discapacidad a raíz de jugar en unas instalaciones públicas. Eran como una ex instalación militar donde no había ningún cartel o advertencia de que las instalaciones pues eran frágiles y podía generarse un accidente, y el proceso interno discurre sobre un proceso de indemnización de las familias, y luego la Corte va a plantear un poco cómo una persona con discapacidad pues necesita medidas orientadas a cuestiones sobre prestaciones médicas, ¿no?
pero no hay tampoco ningún análisis que tenga que ver de manera fina, con los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, Furlan es un caso sobre discapacidad, pero no desarrolla de manera jurisprudencial normas sobre derechos de las personas con discapacidad. No obstante, sí es importante decir que en Furlan la Corte Interamericana utiliza, o mejor dicho, crea esta idea, aunque no lo dice de manera expresa, del corpus juris en discapacidad, en donde señala que las normas de la Convención Interamericana deben interpretarse a la luz no solamente de la Convención Interamericana sobre Discapacidad, sino también de la Convención de la ONU. Y por lo tanto plantea que tanto la Convención Interamericana de Discapacidad como la de la ONU están alineadas en el llamado modelo social de la discapacidad. Sin embargo, como les digo, no es un caso donde la Corte ahonde en el desarrollo del contenido normativo de algunas protecciones en materia de discapacidad. Luego también la Corte tiene algunos otros fallos donde intenta o incorpora en la definición de discapacidad algunas situaciones concretas. Por ejemplo, en el caso de Artavia Murillo, en el año 2012, contra Costa Rica, la Corte va a decir algo más o menos parecido a que las mujeres que no pueden reproducirse por métodos naturales, que requieren algún tipo de asistencia como una fecundación in vitro, están en una situación equiparable a la discapacidad, en la medida en que se verificaría su deficiencia por el hecho de no poder reproducirse, y una barrera legal, que en el caso concreto había sido una sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica que avalaba la constitucionalidad de una norma que prohibía la fecundación in vitro. Y luego, en el caso González Llull, en el 2015, contra Ecuador, la Corte va a decir algo parecido respecto del VIH y va a establecer que las personas con VIH son personas que están en una situación equiparable a la discapacidad. Concretamente en el caso de González Llull, en relación con el acceso al sistema educativo. Estos son a grandes rasgos los principales pronunciamientos de la Corte en materia de discapacidad. Sin embargo, pues como pueden ver, no son pronunciamientos que marquen claras pautas respecto a cómo interpretar los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, ¿cuáles serían los retos en materia de jurisprudencia? Que también hay que decirlo, dependerá mucho de los casos que lleguen al sistema interamericano. Creo yo que uno de los principales retos tiene que ver con empezar a establecer lineamientos claros en materia de capacidad jurídica, que es uno de los grandes problemas de la región en materia de derechos de personas con discapacidad, y por lo tanto sacar sentencias donde se cuestionen las normas que interdictan a las personas con discapacidad mental, que les prohíben ejercer su derecho al voto o que les prohíben tomar decisiones en general en distintos ámbitos jurídicos. En ese sentido también habría que decir que existen varias resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en casos, por ejemplo, contra Estados Unidos, en donde se plantea que no se debería aplicar pena de muerte a una persona con discapacidad mental. Yo creo que ese estándar habría que revisarlo y repensarlo un poco más a la luz del modelo social de la discapacidad. Podemos estar en contra de la pena de muerte. Sin embargo, argumentar que la pena de muerte no se aplica a las personas con discapacidad por su sola situación de vulnerabilidad podría contribuir a perpetuar esta idea de que la persona con discapacidad es desvalida, no comprende y necesita protecciones similares a las de un niño, que sería el otro grupo en el cual hoy día es claro en el derecho internacional que no cabe aplicar pena de muerte a estas personas. Asimismo, me parece importante también que se desarrollen más los derechos vinculados a la protección social de las personas con discapacidad, que es un espacio también en las legislaciones donde a veces se generan protecciones contradictorias. Las personas con discapacidad, creo yo, tienen derecho a medidas de seguridad social que pues contribuyan de alguna manera a permitirles superar la situación de vulnerabilidad que tienen, pero habría que entender que esta situación de vulnerabilidad no está enlazada a la discapacidad en sí misma, sino muchas veces a un contexto que no se adapta y que por lo tanto le genera mayores costos a la persona con discapacidad para vivir. Es decir, no es que la persona requiera una medida de protección o una pensión
porque pobrecito tiene discapacidad, sino porque como la sociedad no está adaptada, la persona con discapacidad pues necesitaría tener mayores recursos para poder, no sé, desplazarse, porque no tenemos transporte adaptado. Entonces creo que es necesario también pensar bien en cuál es el fundamento de las medidas de protección. Podría ser razonable que una persona con discapacidad tenga alguna pensión, pero esa pensión, por ejemplo, no debería estar amarrada a la declaratoria de incapacidad laboral de las personas con discapacidad, porque entonces estamos contribuyendo a decir que la persona con discapacidad no puede trabajar. Entonces creo que esos son como los grandes espectros donde se esperaría que la jurisprudencia del sistema interamericano pudiera en un futuro desarrollar algunas contribuciones para que los estados, en esta lógica del efecto irradiador del sistema, para que los estados pudiesen mejorar sus herramientas normativas. Muchas gracias.